Somos embajadores en el nombre de Cristo. Todos con la Biblia en la mano, cuaderno de anotaciones, agenda, 2 Corintios 5, 18 en adelante. Todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole a los hombres sus transgresiones, y nos confió la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios clamase por intermedio nuestro. En el nombre de Cristo, pues le rogamos que se reconcilien con Dios. Aquel que no conoció pecado, Él se hizo pecado por nosotros para que en Él fuéramos hechos justicia de Dios. Que esta palabra bendiga todos los corazones. Oremos al Padre. Señor Jesucristo, tú nos creaste para que seamos corazones de tierra fértil, para recibir la semilla, la buena semilla de la palabra. Aquí estamos, Señor, absolutamente dependientes de ti. Tú me llamaste y constituiste, así como hiciste con la iglesia, ministros de una nueva alianza. No ministramos más la letra, porque la letra mata, la ley condena, pero la gracia que libera y da vida. Yo sé, Señor, que no soy digno de estar en este altar. Soy el menor de los apóstoles. Ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Pero fue tu voluntad, tu soberanía, que me colocó en este altar, en este liderazgo, para que tú me uses. Heme aquí, mis cuerdas vocales, mi mente y mi corazón, para honra, alabanza y gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Ese sonido impacta mi corazón. Amados hermanos, mi familia bendita, familia espiritual, familia de Dios, mis hijitos en Cristo Jesús. He mostrado a la iglesia que Pablo recibió de Dios la revelación de la gracia del Señor, un pacto mejor y superior para la iglesia gentil. Entonces Pablo es quien explica el evangelio, la buena noticia, la buena palabra, la revelación del corazón de Dios. Es Pablo quien explica esto. Fue el llamado por Dios, él recibió el don de Dios, él recibió la vocación del Señor para transmitir el buen mensaje a la iglesia que no tiene sangre de Israel, la iglesia de origen gentil. Y en este pasaje, Pablo explica de forma muy fuerte y poderosa lo que es el Evangelio. Él dice que, versículo 18, para que pueda explicar, dice que todo proviene de Dios. Todo lo que dice respecto al Evangelio, a la salvación, a las promesas, todo proviene de Dios. Usted sabe que existen doctrinas de hombres que son mitos,
que son mentiras, que intentan robar esta soberanía de Dios. Y la Biblia dice que todo proviene de Dios. Entonces es normal oír falsos profetas diciendo, el hombre tiene libre albedrío y él decide. Eso es una equivocación. Quizás es una gran herejía porque Pablo dice que todo proviene de Dios y dice que Él, todo proviene de Dios que nos reconcilió. Quiere decir que todo lo que dice respecto a nuestra salvación es de iniciativa de Jesús. Él nos reconcilió consigo mismo. Está diciendo entonces de una doctrina básica en nuestro ministerio, la soberanía de Dios. Todo proviene de Dios, Él es el soberano. Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo amo la verdad. Soy contra la mentira. Yo no acepto palabras contrarias a lo que Dios dice en su palabra. Sí, apóstol, pero hoy en día las iglesias están muy modernas, crearon un modernismo, alteraron la Biblia para agradar al mundo. No, amados, no podemos tocar en la palabra. Podemos quitar ni añadir nada de la palabra para agradar al mundo. Esta palabra es la misma ayer, hoy, para siempre. Esta palabra fue establecida por Dios. Dios es fiel, la promesa es fiel, la palabra es fiel, la palabra no erra. Yo no tengo que crear aquí un mito alrededor de la palabra para agradar a las personas del mundo. Quien está del otro lado y es una oveja, cuando me oiga será salva. Y aquellos que rechazan es porque van a tropezar en la palabra, fueron puestos para tropiezo. Ahora vean la profundidad de esta revelación, que dice que todo proviene de Dios, Él nos reconcilió consigo mismo, por tanto, mostrando la soberanía de Dios, y nos dio, fue el que dio. Todos nosotros, el pastor de las ovejas o las ovejas de la iglesia, todos nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Significa que cuando nosotros hablamos, damos testimonio, predicamos la palabra, aquella persona como nosotros un día ya estuvimos allí, que estaba desligada de Dios, pero siempre fue de Dios, que Dios la predestinó. Hay un momento en que Él llama. La voz de Él llega a los oídos de la oveja y Él llama, justifica y glorifica. Eso se llama reconciliación con Dios. La persona se reconcilia con Dios, o sea, estábamos en un peligro de vida muy grande. Hacíamos la voluntad de Satanás, del príncipe de la potestad del aire. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos apartados de la gloria de Dios, de las alianzas. Había una gran deuda. Pero vino Jesús, nos atrajo, nos reconcilia consigo mismo y dice, ahora tú pasas a tener el ministerio que yo tengo. Yo soy el gran reconciliador de las ovejas y ustedes pasan a ser un ministerio y tener el ministerio de la reconciliación. Ahora vean lo que dice en el versículo 21. Aquel que no conoció pecado. Él fue tentado sin pecado. No conoció pecado. Él se hizo pecado por nosotros. Quiere decir que Jesús trae para Él todo lo que era pecado pasado, presente y futuro. ¿Por qué tengo que decir pasado, presente y futuro? Porque la obra de Dios es completa. Él no nos perdonó hasta el día que recibimos y confesamos como Señor y Salvador. La provisión de Dios es predestinó, llamó, justificó y glorificó. Es hasta la eternidad.
Y Pablo explica eso. Pablo dice que el pecado ahora no tiene más dominio sobre nosotros, porque no estamos debajo de la ley que imputa pecados, pero debajo de la gracia que salva para siempre. Entonces, esta es la visión paulina de la doctrina de la expiación. Guarde esas palabras. Él fue nuestro sustituto. Murió en nuestro lugar. Se hizo pecado. Si Él hizo pecado por nosotros y nos reconcilió consigo mismo. Amados, Dios conoce mi carácter, tu carácter, nuestros errores, nuestras debilidades, nuestros pecados, y aún así nos amó. ¿No te parece maravilloso? Aquí no hay una persona perfecta. Todos en la carne tenemos defectos e imperfecciones. Nuestra carne es adámica. Adán, el viejo Adán. Tanto que Pablo dice que nosotros debemos neutralizar la carne para que la vida espiritual prevalezca. Entonces, aquel que no conoció pecado se hizo pecado. Entonces, Él es la fuente de justicia. Esa justicia que Él nos imputó, Él nos justificó por la fe. Dikaio, la palabra griega. Él dio una sentencia de absolución. Él dijo, no eres más pecador porque yo me hice pecado por ti. Yo sé que esto es dramático en la mente de una persona de la ley, porque las personas de la ley son enseñadas por el altar o por los altares a sentirse pecadoras. El predicador dice, tú eres un pecador, y Jesús dice, no, yo me hice pecado por él, ellos no son más pecadores, yo los reconcilié conmigo. Ellos ahora son propagadores de la reconciliación. Entonces, es muy importante que sepas la importancia de la vida de Cristo, su muerte y su resurrección. 95% de las iglesias no hablan sobre la vida de Cristo, su muerte y su resurrección. Hablan de éxito, de prosperidad, hablan de todo lo que te imagines. Hoy en día adulterando la palabra, personas que adulteran la palabra, profanan la palabra, para que la iglesia sea más manejable y las personas se sientan en casa. Amado, la iglesia es iglesia, quien estableció es Dios, la palabra es la palabra, quien creó es Dios. No podemos adulterar ni alterar la palabra para que la persona se siente tranquila en casa. No, la predicación de la palabra debe ser un shock en nuestro corazón. Debe regenerar la vida. Debe transformar pensamientos. Tiene que transformar padrón de vida para que tú seas imagen y semejanza de Dios. Pablo le dice a Timoteo, en una casa hay vasos de honra, de oro, pero también hay vasos de barro, de deshonra. Entonces nosotros queremos decirles que la palabra no vuelve vacía, que son los pensamientos de Dios. Y que si esta palabra no trae un shock de cambio en tu vida, ¿sabes lo que la persona hace? Cambia de iglesia. El viejo predicador decía eso. En los tiempos de la Reforma, cuando era predicado un mensaje fuerte, el pueblo cambiaba de vida. Hoy las personas dicen, no admito cambiar de iglesia. Y siempre busco una iglesia más manejada, una iglesia que no sea tan bíblica, tan espiritual, para que la persona continúe siendo una pecadora carnal. Pero ¿cuál es el término de esta mañana? Reconciliación. Es el término principal que está siendo expuesto. En estos versículos que yo leí, de 2 Corintios 5, 18 al 21, para los más jóvenes, ¿qué es 2 Corintios? Todas las cartas escritas por un apóstol se llaman epístolas. Entonces una epístola es una carta que fue enviada, en este caso, a la iglesia de Corintios, que
se refiere a todas las iglesias, a todos los tiempos. Y cuando dice capítulo 5, es porque la Biblia fue dividida en capítulos y versículos para que tenga capacidad de entender y vivir los pensamientos sobre los pensamientos de Dios. Entonces, el término principal él usó en este versículo 5 veces la palabra reconciliación. Entonces fue el propósito de Jesús que Pablo dijera 5 veces reconciliación, reconciliación. Vamos a leer lo que dice Lucas 19. ¿Qué significa en la práctica reconciliación? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar al perdido. Él vino a reconciliar. Él vino a buscar. Pastor, ¿quién fue allí en una cama de enfermedad en un hospital militar en Angola? Allí en terapia intensiva, en esa cama. ¿Quién fue? ¿Alguien sabía que tú serías un pastor? No, nadie. ¿Alguien sabía que tú tenías un llamado? No. ¿Una vocación celestial? No. Entonces fue Jesús que me buscó. Fue Jesús que te buscó. Pastor, nosotros podríamos haber resistido, no. El voz y el llamado de Dios es irresistible. Sí, pero yo conozco un hombre en la Biblia que Dios lo mandó a predicar a Nínive, pero fue para Tarsis. Ah, sí, lo conociste yo también. El nombre de él significa paloma. Es un profeta menor llamado Jonás. Él resistió a Dios. Dios dijo, Jonás va para Nínive a predicar a un pueblo en pecado que apresuir la palabra. Y él dijo, no. No, mi papá me hizo así, yo soy así. Se piensa que soy malo, hace otro. Agarró, pagó un ticket y se fue a Tarsis. Y en el medio del viaje, estaba durmiendo en medio del viaje. Como el diablo hace con las personas, las adormece. El sueño diabólico espiritual. La persona puede estar con los ojos abiertos, pero está adormecida espiritualmente y de repente comienza un viento, el barco golpeando de un lado para el otro. El comandante dijo, no, no es posible, la marea estaba tranquila, el cielo estaba bien. Hay algo aquí errado, dijo el comandante. Saben, a veces un miembro de la iglesia que se revuelve contra Dios pone toda la familia en caos. Dijeron, hay un creyente durmiendo en el barco. Llama a ese muchacho aquí. No, yo soy creyente. Yo creo en Dios. ¿Y qué estás haciendo aquí? No, estoy aquí testando. Estoy jugando la pulseada con Dios. Dios me dijo que debo ir a Nínive, pero nadie manda en mí. Punto final. ¿Quién piensa que es? Dijo, bueno, entonces la guerra conmigo, guerra. El comandante dijo, no, no puede estar en este barco. Él dijo, sí, lánceme al mar y se termina. 4 marineros lo agarraron, 1, 2, 3 y lo echaron al mar. Y él no hizo la voluntad de Dios. Y Dios preparó un gran pez. Nadie sabe qué pez es. La verdad es que él estuvo en la barriga del pez 3 días y allí dentro en la oscuridad. Él dijo, tengo que hacer la voluntad de Dios. Sin Jesús no hay chance. Dice que el pez tuvo un malestar, ya había pasado en la farmacia. Ya había bebido, pero había algo que no soportaba, creyente rebelde, y lo vomitó. Y él fue a Nínive y predicó y las almas fueron salvas. Entonces no se puede decir, lucho con Dios y voy a prevalecer. No se puede. Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido.
Mateos 1:21 dice, ella dará a luz un hijo y pondrá su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo. Él no salvará a toda la simiente del diablo y la simiente de Dios. Él salvará a su pueblo de los pecados de ellos. Saben que durante muchos años, antes de que yo conozca la gracia de Dios, nuestro ministerio era como los demás. Venía mucha gente endemoniada, se echaban debajo de los bancos, gritaban. Pasábamos 2 horas, era alabanza y pelea con el demonio, demonio, demonio. Saben, yo perdí mi tiempo, mi voz. No hay una única persona de las centenas y centenas que llegaban a la iglesia y que se daban vuelta con el demonio que esté en la obra de Dios. Eran todos hijos del diablo. Que venían con cuál objetivo: perturbar el culto para que no se predique la palabra. La iglesia de Dios, aquí no está Dios y el diablo, aquí está Dios. Si hay una mentira rechazamos, pero la iglesia es de Dios. Él vino a salvar al pueblo de Él. Entonces la misión fue esta de Jesús, la salvación, la reconciliación, reconciliar pecadores con Dios. Jesús no vino a pagar un rescate a Satanás. Voy a dar mi sangre para que el diablo me dé esa persona. Él no vino a dar un buen ejemplo para que sea imitado. Él vino a reconciliar los suyos. Cada uno tiene una historia, cada uno tiene un testimonio. Y algunas historias son dramáticas. Mi caso fue de casi amputaron una pierna, 20 cirugías, pero tenemos aquí hermanos que estaban del otro lado, de manos dadas con el diablo, iban al cementerio, tomaban sangre. Era dramática su vida y pensaban que estaban haciendo el bien. Y todos nosotros pensábamos que estábamos en el camino correcto. Yo inclusive cuando estaba en el catolicismo, pero Jesús no vino a pagar rescate a Satanás. 2 Corintios 5:19 dice, a saber que Dios estaba en Cristo y solo hay un Dios. Él vino a reconciliar consigo al mundo, no imputando a los hombres sus transgresiones, y nos concedió la palabra de la reconciliación. Nos confió el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Aquí está diciendo el mundo, tú habías dicho que no era el mundo. Existen 4 palabras en el original griego que el portugués escribe mundo. Primero, este mundo que él vino a reconciliar se llama Okumene, el mundo de la salvación. No sabemos quiénes son, nadie tiene placa en la cabeza, solo se conoce quién es de la salvación. Cuando la persona oye la palabra y confiesa a Jesús, esa persona es de la salvación. Después existe el mundo Aion, que es de la perdición, los hijos del diablo. Hay hijos del diablo en esta tierra. Hay gente que no tiene esperanza. Es del diablo, no se convierte, es hijo del diablo, es semilla de la perdición. Después existe otra palabra que es cosmos, que es tierra. La tierra es el mundo, decimos el mundo redondo, el cosmos. Y existe el mundo debajo de la tierra que se llama Sheol o Hades. Sheol o Hades, que es el mundo del infierno, el lago de fuego y azufre, es un lugar de sufrimiento. Entonces cuando dice que Él vino a reconciliar consigo al mundo, amados, si Jesús quisiera que todos fueran salvos, todos serían salvos. Todos ya no serían salvos y ni necesitarían de iglesia, todos serían salvos. ¿Están entendiendo por qué debe haber cuerpo de Cristo? Tiene que haber iglesia, justamente por eso. Porque Dios atrae y debe atraer para algún lugar. Estamos en una lucha para volver a tener nuestro templo en Portugal. Vino la pandemia, el propietario nos pidió el lugar, entonces nuestro pueblo está celebrando su culto en casa con el apóstol. Es un proyecto, tenemos gracias a Dios por la tecnología, pero no nos conformamos con esto, amados. Queremos tener nuestro templo propio,
para que Dios traiga a las personas. Entonces dice que Él reconcilió consigo mismo y no imputa pecados. Aquí está otro fenómeno que yo amo, que es Dios no imputar pecado. Él no dice, Miguel Ángelo, tú eres un pecador. Él no dice eso. El trato y la relación de Dios Padre con nosotros es un trato de amor y misericordia. Sí, pero la sensación es que abre una brecha para que todos hagan lo que quieran. No hagas eso ni tengas esos pensamientos. Porque quien peca, Dios disciplina, corrige y azota. Yo no quiero estar nunca en mi vida debajo de un azote de Dios. El culto ya es una palabra de disciplina. A veces Dios aprieta un poco y hay corrección. A veces la persona dice, me falta dinero, no abre empleo, soñé tanto y no sucedió. Y vas a ver cómo la persona trata al esposo. Maltrata, hay violencia, agresividad, palabras obscenas. ¿Sabe qué sucedió? Dios cortó tu oración, la oración de quien procede de esta forma. Y ahí la persona dice, alguna cosa hay, entonces está debajo de disciplina y corrección. Están siendo apretados, Dios está apretando para que la persona se abra a un cambio de vida. El cristiano debe ser luz, el cristiano debe ser sal, y el cristianismo comienza ¿dónde? Dentro de nuestra casa. La iglesia Cristo vive, reúne sus miembros en la catedral, pero nuestra iglesia está en tu casa comienza la iglesia Cristo vive. Es allí que comienza nuestra iglesia. Es allí que los padrones de aquello que se aprende son vividos. Entonces lo que se aprende en la iglesia es vivido en casa para que después de la casa salga Cristo para las demás personas. Pastor, mi marido le gusta quebrar platos, es lamentable. Hay gente que pelean todos los días y todos los días compran platos. Todos los días tienen que ir al shopping a comprar platos nuevos. ¿Y te parece que Dios deja pasar eso? No, Dios disciplina, corrige. Pues la Biblia nos enseña que nacimos para vivir dentro del padrón de Dios, que es absoluta felicidad. No existe padrón mejor que el padrón bíblico para nuestras vidas. Entonces, Dios hizo carne en Cristo. Dios intervino en la humanidad. Dios revirtió el apartamiento de Él. Estábamos muertos, lejos de Dios. Fue el que nos atrajo. Dice eso en Colosenses. Y a vosotros también, que en otra hora eran extraños y enemigos. Éramos extraños y enemigos de Dios en el entendimiento por causa de las obras malignas. Quiere decir que mucho de lo que nosotros hicimos antes de tener a Cristo eran obras malignas. Y todo eso cambió en nuestra vida. La mente cambió, ahora tenemos la mente de Cristo. El corazón fue circuncidado por la palabra. Ahora tenemos una mansedumbre, una humildad que no teníamos en el pasado. La vanidad ya no nos domina. El egocentrismo no es más la fuerza de nuestra mente. Somos espirituales. Tú hoy aprendiste con este altar, es mejor tener paz que tener razón. Tenga paz. Viva con paz. Entonces esta fue la obra expiatoria de Cristo. Todos estábamos decaídos, perdidos, teníamos enemistad contra Dios. ¿Sabe lo que la palabra enseña? El estudio de teología enseña que esta condición del hombre se llama depravación total del hombre. El hombre sin Cristo está entregado a pasiones infames, concupiscencias, borracheras, orgías, idolatría, tinieblas, vicios, sexo ilícito. Esa es la vida del hombre, es la naturaleza terrena.
Ahí viene Dios con su salvación y la obra soberana de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 5:17. Así que si alguno está en Cristo, ¿quién está en Cristo? Levante su mano. Entonces tú estás en Cristo. Diga, entonces soy nueva criatura. Las cosas antiguas que hacíamos y nos gustaban ya pasaron. ¿Y qué sucedió? Todas las cosas son hechas nuevas. Tú eres un nuevo hombre, una nueva mujer. Nuevo hombre, nueva mujer. Pastor, ¿y quién hizo esta obra? Él es el único que soberanamente tendría capacidad y tiene capacidad de hacer esta obra. Él produjo en nosotros una nueva criatura. La primera vez que volví a Portugal, yo era pastor, reuní toda mi familia, los tíos, todos los que partieron, toda la familia, y una cena para todo el mundo, y comencé a hablar de lo que Dios había hecho en mi vida. Y una prima que amamos mucho, debe estar viendo el culto, dijo, este no es más nuestro Miguel. Dije, bingo. Dije, no soy más vuestro Miguel. Soy un nuevo Miguel. Aquel Miguel que ustedes conocían ya pasó. Todo se hizo nuevo. Y saben que fui testimonio para toda mi familia. Fue de mi vida en adelante que todos en mi familia oyeron hablar de Jesús, todos. Porque yo tenía una familia que tenía algunas maldiciones pesadas. Mi abuelo, que fue el primer ingeniero colonizador en Angola y en Mozambique, hacía trenes. Mi abuelo murió joven y dejó a mi abuela con 7 hijos con 34 años. La abuela no aguantó haber perdido el marido y murió 3-4 meses después de pasión, dejó 7 hijos. Uno de mis tíos fue a comer una manga verde. Mandaron a... Mi tío comió una fruta y se enfermó y murió. Mi tía, que era una hacendera, plantaban café, eran personas de dinero. Venían en un camión cargado de café. En un puente en África, el puente de madera, el camión pesado, cayeron en un río lleno de yacarés y fueron comidos por los yacarés. Hay historias que muestran que había una línea hereditaria de maldición. Pero Dios tenía una persona en esa familia que cambiaría la historia de esa familia. Tú tienes un llamado para reconciliar personas con Dios. La historia de tu familia mudó con tu vida, amado. Dice Efesios que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios de antemano preparó para que anduviéramos en ellas. Fuimos hechura de Él, creados por Él. No aceptes que te llamen de pecador, que perdiste la salvación, que Dios borró tu nombre del libro de la vida. Eso es la ley. Son los dominadores que quedan en los altares dominados en las personas. Están interesados en el bolsillo, no en el alma, en el confort espiritual, en la paz, en la vida de las personas. La mayoría de las personas no quieren ni saber del alma de la persona. Entonces 2 Corintios 5:18 dice que todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Pastor, no hay otro camino para la salvación. Buda, Mahoma, Confucio, Shirvás, no. Quien reconcilia con Dios es Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Significa que la iniciativa fue de Dios.
Todo proviene de Dios porque Él nos reconcilió. La iniciativa fue de Dios. Fue Dios que fue a nuestro encuentro. Yo no sé el testimonio de cada uno. Cada uno tiene una historia. Estaba en el hospital, estaba en la calle, pasó, entraron un folleto, estábamos con sufrimiento, problemas financieros. Todo eso son detalles de cómo Dios encamina a la persona, cómo Dios toma la iniciativa, cómo Dios inicia la redención del caído. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en enemistad con Dios. Vean, sin la intervención del soberano Dios, ningún pecador sería salvo. No teníamos disposición para salvación. Acuérdense, nosotros éramos adversarios de Dios en la carne, enemigos. Dice Romanos 5, Dios, porque si nosotros cuando enemigos, wow. ¿Cuándo enemigos? Dios no trabaja con pecado, Él ya se hizo pecado. Él trabaja con el justo, que Él justificó, decayó, fue el que tuvo la iniciativa. Entonces dice que cuando nosotros enemigos, Dios mío, eso duele, saber que ofendimos tanto a Dios en el pasado. Cuando enemigos fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Amados, éramos enemigos, ahora, mucho más ahora. No hay hipótesis de separarnos de Dios. Fue Él que nos reconcilió una vez en Cristo para siempre. Una vez ungido para siempre. Una vez perdonado para siempre. Una vez de Jesús para siempre. Él nos reconcilió cuando éramos enemigos. Dios mío. ¿Cómo Dios ama al enemigo en la carne? Siempre fuimos hijos de Él, el supremo pastor, siempre fuimos ovejas. Estábamos desgarradas. Entonces nuestra salvación no es nuestra obra. La redención no es algo que nosotros adquirimos porque merecíamos. Hasta la fe es un don de Dios. Vean lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por la gracia son salvos mediante la fe, y esto no viene de ustedes, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, Filipenses 1:29 dice, porque le fue concedida la gracia de padecer por Cristo, y no solamente, vean, hasta los padecimientos, escuchen lo que le voy a decir. Hasta momentos que padecemos, no es solo creer, es una gracia cuando padecemos por Cristo. A veces la persona dice, pucha, mi jefe pelea conmigo, me persigue porque soy cristiano. Estás padeciendo por Cristo. Es mejor padecer por Cristo, dice Pedro, que incurrir en error y padecer por ellos. Padecer por Cristo. A veces la persona dice, debe ser tan linda la vida del pastor, es un cuento de hadas. Te voy a decir, amados, gloria a Dios. Es difícil, sí, es difícil. Los hijos del diablo me odian, no te imaginas. No odio. Hasta hijos de Dios me odian. Porque nuestro ministerio no cae a izquierda ni a derecha. Tenemos un llamado, una vocación, un don, predicar la palabra, reconciliar personas con Cristo. Segundo de Timoteo dice, disciplinando con mansedumbre a los que se oponen, la expectativa de que Dios les conceda no solo el arrepentimiento para conozcan plenamente la verdad, y también el retorno a la sensatez. Esto es muy interesante. Una vez que la verdad llega, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Vuelve al 25.
en la expectativa que Dios les conceda no solo arrepentimiento para que conozcan plenamente la verdad. Una vez que se conoce plenamente la verdad no se conoce con frasquito de aceite, de sal, con semillas, no sé de qué. Es con verdad y con la palabra. Volviendo a la sensatez. O sea, solo se vive una vida sensata, equilibrada, con Jesús y con la palabra. La palabra y el conocimiento nos libran de los lazos del diablo. Y dice la palabra que habiendo sido cautivos por Él para cumplir su voluntad, o sea, antes de vivir a Jesús, vivíamos una vida insensata, estábamos en los lazos del diablo, fuimos cautivos del diablo para cumplir la voluntad del diablo. Vean lo que era nuestra vida. Pero hemos conocido plenamente la verdad. No podemos volver el mensaje manejable sin la verdad. Pero apóstol, si tú tocas en esa área, la hermana dijo que no va a quedarse aquí, va a buscar un ministerio que acepte las condiciones de ella. La iglesia no es que acepta o no acepta, es Dios que crea las condiciones. Nuestra iglesia es inclusiva, hay sordos, mudos, hay personas especiales, hay personas con enfermedades. Esto no es un lugar, el cielo en la tierra, esto aquí es un hospital. Jesús no vino para los sanos, Él vino para los enfermos. Todos nosotros llegamos a la iglesia enfermos, sino física, emocionalmente, familiarmente, profesionalmente. Entonces, Dios vino para los enfermos, no vino para los santos, no vino para los juntos, vino para las personas carentes y enfermas, porque sin Cristo estábamos insensatamente viviendo en los lazos del diablo. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben? Porque tú te acuerdas cómo era tu vida y yo me acuerdo cómo era mi vida. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que efectúa en ustedes tanto el querer como realizar según su voluntad. Pastor, ¿pero qué sucedió con nosotros? Me gusta que hable de esos detalles porque hace bien a mi alma saber esos detalles. La Biblia dice, todos cuantos lo recibieron. No es aceptar, no diga yo acepté a Jesús. Es recibe y confiesa. Todos los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces tenemos el poder de ser hechos hijos de Dios, a saber, a los que creen en su nombre. ¿Quién cree en su nombre es hijo de Dios? Los cuales no nacieron de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre. No fue por causa de mi abuelo, de mi tía, de mi amiga. No hubo voluntad de carne y sangre, ni voluntad de hombre. Fuimos hechos lo que somos por la voluntad de Dios. Eso es maravilloso. Esto es maravilloso. Sabemos que estamos aquí por voluntad de Dios, somos creyentes por voluntad de Dios, somos cristianos por voluntad de Dios. Pastor, vean cómo esto es generado. Según su querer, Él es soberano, Él es que reconcilia, Él toma la iniciativa. Según su querer, Él nos generó, nos engendró por la palabra de la verdad. Si no hay palabra de verdad, nadie es salvo. Lo voy a decir una vez más a los católicos, yo fui católico 21 años. Si no hay palabra de verdad, María no es coautora. María no es reina de los cielos, es una bendita que Dios usó para hacer de su cuerpo una incubadora para que nazca Jesús. Pero ella reconoció, ella dijo de Jesús mi Señor y Salvador. Entonces, según el querer de Dios, fuimos engendrados por la palabra. ¿Dónde se predica la palabra en la Iglesia Católica? Hay misa, pero no hay palabra. Y el propio Papa dice que hay que cambiarla porque dice que está anticuada. ¿Quién eres tú, hombre, para pelear contra Dios? ¿No tiene derecho el alfarero sobre el barro? Tiene. Entonces estamos hablando de un Dios que nos engendró por la palabra para que seamos primicia de sus criaturas. Él nos engendró por la palabra.
Entonces, cuanto más oiga la palabra, cuanto más oiga el Evangelio, y te voy a decir con todo respeto, eso no se hace con un mensaje de 10 minutos. 10 minutos, 30 minutos, para mí es introducción al mensaje. ¿Saben cuántas horas tuve en mi oficina para preparar este mensaje? 7 horas. Yo te respeto. Yo quiero que tú seas engendrado. Yo quiero que todos los que me vean y me oigan, después de lo que oí el apóstol Miguel Ángel, mi vida cambió. Hubo una transformación. Porque nosotros predicamos la verdad. Pero no hay otro que predica, claro. Toda iglesia que sea basada en la reforma predica la verdad. Vean lo que dice Juan 15:16. No fueron ustedes que me escogieron. No te estoy diciendo esto, que la iniciativa es de Dios. No fueron ustedes que me escogieron, al contrario. Yo los elegí a ustedes, yo designé para que vayan y den fruto, y vuestro fruto permanezca, a fin de que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, Él los conceda. Fue el Padre. Entonces no existe libre albedrío. Claro que no. La Biblia no habla libre albedrío. No habla. Habla de un Dios que soberanamente elige y decide. Este es mío. Puede estar en una prisión al fondo del pozo. Puede estar ciego espiritual lejos de las alianzas. Si es del Señor, tiene que llegar. Tiene que llegar. Tiene que llegar. Yo te voy a decir, algunos llegan con dificultades, pero tienen que llegar. Como Pablo cuando viajaba en un navío, el barco se hundió y algunos se salvaron agarrando pedazos del barco, y algunos llegaron así, como agarrándose de pedazos del barco. Pero quien es oveja, oveja. Y la oveja no se queda con el diablo, la oveja viene para Jesús, porque es Jesús que lo reconcilia consigo mismo. Juan 3:27 dice: el hombre no puede recibir cosa alguna si del cielo no le es dado. ¿Alguien dice gloria a Dios ahí? Quiere decir que todo lo que somos y tenemos fue el cielo que dio. Y cuanto más eres fiel, más el cielo derrama bendición sobre tu vida, sobre tu empresa, sobre tus negocios. El hombre no tiene nada si del cielo no le es dado. Entonces, ¿cómo se abre la ventana del cielo? Siendo fiel diezmista. Está ahí la prueba. Pastor, y el incrédulo, ¿cómo que hay una semilla que no oye? Es verdad, Juan 10:26. Ustedes no creen porque no son mis ovejas. ¿Quién no es oveja, amado? Puedes hacer una trepanación, abrir la cabeza y ponerle una Biblia. Va a decir, no creo que exista Dios, esa cosa de iglesia, pastor, es todo igual. No cree, no sirve. Puede tener una evidencia de un milagro. Dice, no, eso es tecnología, no cree. Ustedes no creen porque no son mis ovejas. ¿Y las ovejas oyen mi voz, yo las conozco. ¿Y ellas se quedan en casa el domingo? Porque hace frío. Sí, hago muchas veces eso. Después, cuando tengas una necesidad, venga a clamar a Dios. Dios no es solo para resolver problemas, amado. Dios quiere ser adorado, exaltado, glorificado, aplaudido. Él estableció esa regla. Mis ovejas oyen. Estás oyendo, no a Miguel Ángel, estás oyendo al Espíritu hablar, porque tú eres oveja. Dice en Juan 6:37, todo aquel que el Padre me da, ese vendrá a mí. Y el que a mí viene, de modo alguno lo lanzaré fuera. Puede venir como venga, en el polvo, en la inmundicia, en las drogas, pero si es del Señor vendrá y el Señor no lo echa fuera.
Vean cómo Pablo explica esto. En aquel tiempo estaban sin Cristo. Vean cómo era nuestra vida. Estábamos sin Cristo, separados de la comunidad de Israel, extraños las alianzas, las promesas. No teníamos esperanza, estábamos sin Dios en el mundo. Y ahí dicen que la persona usa el libre albedrío para decir: yo he aceptado a Jesús. ¿Cómo es posible? Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, fueron aproximados por el apóstol Miguel Ángel. Fue el que te buscó en casa, en el hospital, en la cárcel. Absolutamente no. Eso es una equivocación. Es una equivocación. Fueron aproximados por la sangre de Cristo, por la obra expiatoria, por el perdón, por la reconciliación. Fue el que nos aproximó, amados. Yo te voy a decir algo. Cuando Dios aproxima, no espera cara triste en la iglesia, espera cara feliz, porque estábamos amarrados en las garras de Satanás, estábamos en los lazos del diablo. Estábamos perdidos en delitos y pecados. Entonces cuando yo vengo a la iglesia vengo feliz. Digo: gente, vean cómo era el pasado y quién Dios se hizo en mi vida, cómo Dios me transformó. Aleluya, gloria a Dios. Amado, yo canto, aplaudo, hablo en lenguas. Yo estoy con una emoción aquí, como si fuera un muchacho con 26 años predicando. Tengo la misma pasión. Mi esposa es testimonio, mi hija es testimonio. Mi hija con un mes de edad ya vio al padre predicar, la misma pasión. Aun cuando paso en los valles, las luchas, las dificultades, nadie quita esta pasión. Ahora en Cristo, ahora en Cristo. Diga ahora en Cristo. Éramos enemigos, pero ahora en Cristo. Pastor, ¿y quién no tiene a Cristo? Juan 8:34. Le replicó Jesús: en verdad les digo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Quiere decir que una persona sin Jesús es una esclava. No piense que la persona bebe por placer, es esclavo de la bebida. Es esclavo del cigarro, del alcohol, de la droga, esclavo del sexo ilícito. Es esclavo. Y el esclavo no tiene voluntad, el esclavo obedece. Muchas veces debajo del chicote, pues Satanás tiene un chicote pesado. Entonces la persona esclava, ¿cómo se comporta espiritualmente? 1 Corintios dice que la persona, dice, el hombre natural no acepta las cosas del espíritu porque es locura. Vas a la iglesia, eso es locura. Pasas 3 horas en un culto, Dios mío. ¿Cómo es posible? Es locura. Porque no entiende, porque las cosas de Dios se entienden con discernimiento espiritual. Pastor, ¿y cuánto tiempo demora para que un creyente llegue a esa vida con esa estructura que estás hablando aquí? Por la Biblia, 3 años. 3 años cuando demora una persona para encajarse dentro de los padrones de la revelación total de la gracia de Dios. Así Pablo predicó a los Efesios durante 3 años hasta que la iglesia escuchó todos los designios de Dios. Demora 3 años. Entonces la salvación es obra de Dios. Es hecha de acuerdo con la voluntad. Por eso Romanos 9:16 dice: así pues no depende de quien quiere, de quien corre, más de Dios usar misericordia. Dios usó de misericordia para conmigo y para contigo. Dios usó misericordia. Estábamos del otro lado, sufriendo chicotes del diablo. No podíamos ser verdaderos. Teníamos que mentir en el pasado. La vida en los lazos del diablo es terrible. Y Dios va trabajando de gloria en gloria, de gloria en gloria, mensaje en mensaje. Dios va trabajando y el Espíritu nos vuelve la imagen del Señor. Es el Señor que hace por el Espíritu de gloria en gloria. Somos transformados en la imagen del Señor. Eso es maravilloso.
Entonces fue la soberanía de Dios. Ve en Tito 3, dice, pues nosotros también en otro tiempo éramos insensatos. Ahora dice, éramos necios, no teníamos entendimiento, desobedientes, desgarrados, esclavos de toda suerte de pasiones y placeres, viviendo en malicia y envidia. No te tengo que mostrar la verdad. Teníamos envidia. Compró un auto. Robó. ¿Cómo es posible? Mira el zapato, mira el traje. Éramos envidiosos, odiosos. Nos odiamos unos a los otros. Ahora, cuando pues se manifestó la benignidad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos, no por obras de justicia practicadas por nosotros, más según su misericordia, Él nos salvó mediante el lavaje regenerador y renovador del Espíritu Santo. Él nos lavó, nos regeneró y Él derramó sobre nosotros ricamente por medio de Jesucristo nuestro Salvador y derramó su Espíritu en nosotros. Él derramó ricamente su Espíritu en nosotros por medio de Jesús nuestro Salvador. Entonces ya percibiste que por cuenta propia el pecador continuaría en pecado y rebelión. ¿Por qué? Porque la voluntad obstinada y el corazón engañoso de una persona caída no tiene la capacidad de reformarse. Llegas al lado de una persona alcohólica y le dices, eso te va a matar. No fumes. Te va a dar fibrosis en los pulmones. Y la persona dice que yo voy a fumar igual. No bebes, te va a dar problemas de cirrosis en el hígado. ¿Y cuál es el problema? El cuerpo es mío. Debes perder peso. No, me gusta mi barriga. Entonces la persona siempre tiene una excusa. El ser humano no tiene capacidad de hacer nada solo. Ahora cuando Dios interviene, amado, ni sabes cómo. Vas a ver cuántos hombres de la iglesia mañana van a llevar a flor a la esposa. Hay un hermano que dice, está buscando problemas en mi casa. Vas a ver mañana cuántas esposas van a recibir al marido con un budín. Una comida especial. Un asado. Tu esposa no te va a recibir con la media en la cabeza, con la remera del político, ni con olor a pez frito. Un corazón regenerado. El pecador no puede reformar su corazón exactamente como dice Jeremías. Como el leopardo no puede cambiar las manchas. ¿Puede el etíope cambiar su piel o el leopardo sus manchas? Entonces ¿podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? No se puede. El etíope no puede cambiar el color, ni el leopardo las manchas. Sí, el pecador está habituado a hacer el mal. Entonces es necesario que Dios venga hasta la vida de él. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el último día. Y prosigo, por causa de esto es que les he dicho que nadie puede venir a mí si por el Padre no le es concedido.
Mi corazón está en paz, amados. Todo lo que les enseñé hoy, saben que desde el inicio del culto y en la oficina escribí esto. El Señor me dijo, voy a dar un nuevo comienzo a unas personas para que ellas no repitan los mismos errores. Yo sé que hay personas aquí, muchos viendo, que están cansados, sobrecargados. Es como si no hubiera nada alrededor para agarrarse. Y yo te voy a decir, hay alguien aquí que ha dicho, ni la fe está resultando, apóstol. Parece que estoy desmoronando. Dios ha oído tu voz y tu súplica. Dios sabe lo que necesitas. Dios te conoce como nadie más conoce. Pastor, pero estoy sintiendo un vacío en mi alma. Otra persona está diciendo, pero yo fui traicionado, fui abandonado. Yo tengo una enfermedad que ningún médico resuelve. Yo tengo un mal. Pastor, por favor, ayúdeme, porque hay algo que está doliendo, duele. Tengo dolor emocional, psicológico. Yo perdí un ente querido, apóstol. Tuve una decepción. Fui rechazado. Vivo en soledad a pesar de tener una familia. Tengo traumas emocionales, dice otra persona. Yo estoy muy debilitado, apóstol. No tengo fuerzas para enfrentar los problemas que tengo en la vida. La gracia de Dios nos basta. Yo me he propuesto y pido tu comprensión y tu cariño. Quien precisa y dice terminó el culto, vuelve a su casa. Pero yo quiero bendecirte con mi toque. No es que mi mano tenga algo, no tiene ningún poder. Yo quiero entrar en concordancia. Estos aspectos que presenté aquí, yo sé que Dios los ha traído a nuestro ministerio o están viendo por las redes sociales personas que precisan ser acogidas, cuidadas, amadas, oradas, protegidas, sabiendo que todo eso que se predicó aquí es verdad y que Dios quita, porque quien quita el polvo de muladar no es el pastor. El pastor no tiene nada especial en la vida de él, es Dios. Y yo sé que en esta mañana, porque yo vengo siendo animado durante toda la semana, cuida de las ovejas, toca las ovejas, imponga las manos sobre las ovejas, para que ellas se sientan amadas, protegidas y haya sanidad. Porque sin que hayamos hablado, el obispo Bruno comenzó la alabanza diciendo, hoy es el día de tu milagro. Y yo creo en esto. Yo creo, amados, y yo te voy a decir por qué creo. Porque esto es verdad. Un gran científico italiano muy antiguo, Galileo Galilei, fue quien probó que la Tierra era redonda, era un científico. Un día le preguntaron, Galileo Galilei, ¿cuántos años tienes? Él usó una barba blanca, el cabello todo blanco. Él dijo, más o menos 8 o 10 años. Y quien preguntó dice, ¿cómo es posible? Tú con la barba blanca, cabello blanco, dice que tienes 8 o 10 años. Dijo, sí, 8 o 10 años son los que tengo para vivir. Los otros para atrás no son más míos, ya pasaron. Él ya era muy viejo. Debe tener 8 o 10 años de edad. Los otros que pasaron, ya pasaron. Ahora lo que tengo es de aquí en adelante.
como él era muy viejo, pensé que tenía 8 o 10 años de vida. Déjame terminar antes de invitarte a venir al altar. Vamos a estar con nuestra familia bendiciendo. Yo no tengo 70 años. 70 años ya viví, ya no tengo más. Yo tengo ahora los años que me restan para vivir. Tú no tienes la edad que tienes, tú tienes la edad que vas a vivir. Y yo te voy a decir, no desperdicies tu vida. No desperdicies. Hoy es el día de milagro. No desperdicies tu vida, porque nosotros no tenemos 70, 80 años, 60 años. Eso fue lo que tuvimos, ya pasó. Galileo Galilei tenía razón en su confesión. Ahora desde aquí en adelante, ¿y cómo quieres vivir de aquí en adelante el resto? ¿De cualquier forma, infeliz, peleando? ¿O una persona que diga vale la pena vivir? Sabes que muchas enfermedades son provocadas por la mente de la persona, llamadas enfermedades psicosomáticas. Comienzan en la mente y van para el cuerpo grita, el cuerpo habla. A veces necesitas resignificar tu vida. A veces estás gastando tu energía con problemas, con personas que nunca, nunca, nunca serán buenas para ti. Entonces, ¿cuántos años tiene? Los años que faltan para terminar la vida. Yo quiero vivir lo mejor de mi vida. A veces, en medio del camino, hay una enfermedad, hay una situación, una crisis. Y a veces hay cosas que están en nuestra mente que solo Dios conoce. Nadie sabe, ni el marido, ni la mujer, ni los hijos. Y saben, Dios tiene la solución para todas estas situaciones. Entonces, con mucho cariño y respeto, si tienes una necesidad, no precisas ni decir lo que es, pero si precisas de ese toque, porque la Biblia dice que cuando yo concuerdo, yo ligo aquí en la tierra para que sea ligado en el cielo. A veces son cosas que están en la vida, luchas que vas teniendo y no avanzas, y la vida anda en círculo y no consigues. Hoy es el día del milagro, amado. Entonces, si hay alguien con una necesidad, sea física, emocional, espiritual, ven aquí adelante, vamos a orar por ti. Vamos a cuidar con cariño de tu vida en el nombre de Jesús.